Bien, vamos a iniciar, alumnos. Muy buenas noches con el curso de análisis de costos. Ya en esta parte del curso vamos a entrar a la identificación de otro tipo de costos que hemos estado viendo, ¿sí? Bien, y el día de hoy vamos a ver ya un tema que es muy apasionante y es muy práctico para conocerlo. Vamos a analizar los costos según su variabilidad. ¿No? Ese tema ya hemos visto cómo se clasifican los costos y hay diferentes formas de clasificarlas, ¿no? De acuerdo a su naturaleza de la intervención en la producción, por ejemplo, está el costo directo, costos indirectos, pero hay otra forma de clasificar, por ejemplo, según su variabilidad. Y según su variabilidad, los costos tienen una clasificación que el día de hoy lo vamos a ver. Ya lo hemos visto de modo general también, lo que son costos fijos, costos variables y semivariables, ¿no? Entonces, los costos en función de su variabilidad se clasifican en costos fijos, costos variables y costos mixtos. Es decir, tienen un poquito de fijos y un poquito de variables. Esos son los costos mixtos. Bueno, aquí en el ejemplo vemos ejemplos de costos fijos. Por ejemplo, el alquiler de un local es un costo fijo porque no varía, ¿no? No varía de acuerdo a la cantidad que se produzca. Te alquilan el local y si tú produces 100 unidades del producto que estás transformando, vas a pagarlo igual a que si producieras 2000 o 3000 o 4000, dependiendo si también el local pues da para esa producción, ¿no? Hasta donde da, vamos a suponer que da hasta 5000. Si yo produzco 100, 200, no va a variar, ¿no? Si produzco 1000, 1500, sigue siendo el mismo costo del alquiler del local. Igual los seguros, los equipos y los salarios se convierten en costos fijos, porque no varían de acuerdo en comparación con la cantidad que voy a producir. Siguen costando lo mismo. Y los costos variables, sí, por ejemplo, la materia prima va a ser un costo variable, porque va a variar de acuerdo si quiero producir más. Si quiero producir más harina de pescado, tengo que echarle más pescado, más materia prima, ¿no? No es que, y por lo tanto va a costar más, ¿no? Los salarios por hora igual varían, ¿no? Trabajan más horas porque van a producir más, por lo tanto los salarios van a variar. Los envíos también. Los envíos, por ejemplo, si he producido 100, envío los 100, pero si produzco 500, envío los 500 y me van a cobrar más. Las comisiones o porcentajes también son costos variables, pero vamos a verlo con más detenimiento uno a uno. Costos fijos. Los costos fijos permanecen frente a cualquier volumen de producción, es decir, no dependen del volumen de producción, ¿ya? A más volumen de producción, el costo se mantiene igual. A menos volumen de producción, el costo sigue manteniéndose fijo, no se mueve. Ejemplos, la mano de obra directa e indirecta, ¿ya? No va a subir, la mensualidad de cada trabajador no sube por el hecho de que se produzca más o se produzca menos. Las depreciaciones de los activos fijos, esos son un porcentaje que se dan sí o sí de acuerdo a ciertas fórmulas, ¿no? Los seguros que hemos visto, los arriendos son costos fijos, ¿no? El pago, por ejemplo, del personal, del gerente general de la empresa es un costo fijo, ¿no? Es un costo fijo porque si produces más, igual sigue, el gerente sigue con el mismo sueldo, ¿no? Su representación gráfica es de la siguiente forma. Por un lado tenemos, aquí a este lado, en el eje horizontal, vamos a ver a Q, que es la cantidad producida, y en el eje vertical vamos a ver a los costos, ¿ya? Entonces tenemos que los costos fijos son paralelos a la cantidad producida. ¿Qué significa esto? Que si yo produzco aquí, vamos a suponer que acá la cantidad es 10, si yo produzco aquí, vamos a ponerle un puntero para que quede marcado y resaltado.
Si yo produzco aquí, el costo es un valor. Por ejemplo, vamos a suponer que ese valor es acá, eh, se trata de arrendar local. El arriendo local, ¿cuánto? 5.000 soles mensual. 5.000. 5.000 entonces. ¿Ya? Entonces, 5.000 soles se paga como por producir, por ejemplo, 10 unidades. ¿No? Local, tú puedes producir 10 y vas a seguir pagando 5.000. Así como puedes producir por acá, puedes producir 100 y vas a seguir pagando 5.000. ¿No? Vamos a producir 1.000, el local todavía da para eso y voy a seguir pagando 5.000. Es decir, la cantidad que produzco no influye y por lo tanto esta gráfica se mantiene constante, esta línea, ¿no? Es una constante, ya no varía, ya no varía en función con la cantidad y se representa de esa forma, pues, ¿no? Bien, los costos variables. Los costos variables tienen un comportamiento directamente proporcional al volumen de la producción. Es decir, a mayor cantidad, mayor costo. O sea, a mayor cantidad que voy a producir, a mayor volumen de producción, mayor costo. Y a menor cantidad, menor costo, obviamente, ¿no? Por eso es directamente proporcional. Directamente proporcional es porque cuando aumenta la cantidad, también aumenta el costo. Cuando disminuye la cantidad, también disminuye el costo. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos como costos variables a los materiales directos e indirectos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos varían de acuerdo a la cantidad, ¿ya? A la cantidad que voy a producir. Los lubricantes, ¿no? Voy a producir más horas, voy a trasladar más materia prima de repente, más tiempo, así que los lubricantes también se van a gastar más. La mano de obra directa por obra o a destajo, ¿ya? Por ejemplo, los que filetean pejerrey tienen un costo variable ahí, los dueños, los propietarios de ese negocio. ¿Por qué? Porque las fileteadoras te cobran por destajo y así que va a haber un costo variable. Más avanzan, es decir, producen más, por lo tanto se les tiene que pagar más, ¿no? La depreciación de maquinaria de acuerdo al método de unidades de producto y las comisiones en ventas, ¿no? Vendo más, más comisión, entonces va a ser variable eso, ¿no? Eh, Su representación gráfica es como sigue, ¿no? Del mismo modo tenemos en la parte, en el eje horizontal, la cantidad que se va a producir y en el eje horizontal los costos. Entonces el gráfico va a ser de la siguiente manera. Va a ser de esta forma. ¿Qué significa este gráfico? Si ustedes ven, anteriormente el costo variable, el costo fijo era así, una línea recta, ¿no? Una línea recta, se mantenía una constante. Pero en este caso no. El costo variable me marca una línea oblicua en más o menos 45 grados o un poco más, dependiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú produces una cantidad, una primera cantidad, vas a tener una cantidad Q1, vas a tener un costo C1, ¿ya? Y si del mismo modo produces Q2 cantidades, vas a tener un costo C2. Por ejemplo, un costo variable, por ejemplo, para producir, acá vamos a poner 1000 sacos de harina de pescado o 100 sacos de harina de pescado, necesito 5 toneladas, vamos a suponer 5 toneladas de pescado, ¿ya? 5 toneladas de pescado. Esto está en toneladas entonces. Para producir 5 toneladas
me cuesta 100 producir. Y para producir 10 toneladas, ¿ya? Para producir 10 toneladas, perdón, de harina de pescado, voy a necesitar ya 200. ¿Sí? Voy a corregir acá el ejemplo. Lo enfoqué mal al inicio. Para producir una cantidad Q1, voy a necesitar en materia prima, por ejemplo, un costo C1. Y para producir una cantidad Q2, esto se incrementa de manera proporcional. ¿Ya? El costo se va a incrementar proporcionalmente. Por ejemplo, si para producir 5 toneladas mi costo era de 100, para producir 10 mi costo será 200. Para producir 15 será 300, ¿no? Por acá más o menos así, ¿no? Vamos a suponer que es así. Para producir 15 mi costo va a ser 300. Y así, para producir 20 mi costo va a ser 400. Y así sucesivamente es como se va a ir aumentando en la gráfica los costos variables, porque directamente proporcional es su comportamiento. Es decir, si es a mayor cantidad, mayor costo. ¿Ya? Es la diferencia que se da con el costo fijo. ¿Ya? Ahora tenemos los costos mixtos. Dentro de los costos mixtos, estos costos en realidad tienen las características tanto de fijos como de variables, como costos variables. Los costos mixtos se clasifican en semivariables y escalonados. ¿Ya? Semivariables y escalonados. Acá tenemos un ejemplo rápido, pero vamos a verlo con mayor detenimiento más adelante. Pero vamos avanzando. Por ejemplo, un costo semivariable. ¿Ya? Vamos a ver que tiene pues una parte fija y una parte variable, ¿ya? Una parte fija y una parte variable. Por ejemplo, cuando te dicen, ya muy bien, te alquilo mi carro, ¿sí? Te alquilo mi carro. ¿Para qué? Para que lleves pasajeros a... No, para que distribuyas tus mercancías. Mira, el alquiler por día te cuesta, vamos a suponer, 500 soles. ¿Ya? El alquiler por día te cuesta 500 soles, esa es la parte fija. Pero por cada tonelada que cargas, o sea, solamente por el hecho de que te estoy cediendo mi carro, me vas a pagar 500 soles. Pero por cada tonelada que cargues con mi carro, por cada tonelada, me vas a pagar 100 soles por cada tonelada. Entonces, hay una parte fija y una parte variable, ¿no? Si por ejemplo digo voy a cargar 100 toneladas, voy a pagar una cantidad acá. 200 toneladas, voy a pagar el doble, ¿no? Adicional al costo fijo. Y así sucesivamente. Entonces, ese es un costo, es, en este caso, semivariable, ¿ya? Cuando tiene una parte fija y una parte variable. Muy bien, yo te arriendo mi casa, pero perdón, te arriendo el local, la planta donde vas a trabajar, tu fábrica, te lo arriendo a $10,000 el mes, pero por cada tonelada que tú produces, ya me vas a pagar cierta cantidad. Bueno, es un arreglo que se llega y es la forma como se convierte este costo en un costo semivariable. Del mismo modo tenemos el costo escalonado. Ya ese es un poco distinto, ¿no? Su manejo. Por ejemplo, cuando hay cantidad de trabajadores. Decimos, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, por cada 10 trabajadores, el costo va a ser de 30,000. ¿Ya? 30,000. Si doy
11, 12, 13, 14, 15, hasta 19, voy a incrementarlo a 30.000 más. Pero una vez que llego a 20, ya cuesta más. Y así sucesivamente, llego a 30, cuesta más hasta el 40. El mismo monto se mantiene y así va variando, pero como escalera, va escalonando. Vamos a verlo acá de modo más práctico, ¿ya? Los costos semivariables, una parte son relativamente fijos, estables, y otra parte son variables, ¿ya? Son variables. Es decir, dependen del volumen de producción, ¿ya? Depende del volumen de producción. Ejemplos, el arriendo de una máquina, $500 mensuales, más $3 por cada unidad producida. ¿Ya? ¿Por qué? Yo te lo arriendo, pero no me conviene arrendarte de repente la máquina por un costo fijo porque tal vez a ti tampoco te convenga. Porque yo te lo quisiera arrendar, digamos, a $1,000 mensuales. Pero de repente no vamos a producir como para todos los días, la producción no es igual. Entonces te conviene arrendarlo ya, un monto fijo, 500. Muy bien. Más 3 soles me dicen por cada unidad producida. Si al mes llego a producir 100, voy a tener 300 más y voy a tener que el costo total fue 800. Si produje 150 unidades, voy a tener $450 más y por lo tanto ya depende una parte, hay una renta básica en este caso y una que depende de la producción. Esto sucede por ejemplo con el pago de la energía eléctrica. La energía eléctrica, si bien es cierto, uno paga por el consumo, ¿no? Paga por la cantidad de kilowatts que consumes, pero hay una renta básica que se paga, ¿no? Hay una renta básica, digamos, la renta básica que sea 10 soles, ¿ya? Y a partir de ahí, incluso te dicen, he visto que en los recibos de luz vienen que por menos de 30 kilowatts consumido, el monto es tanto. Y por encima de esos 30 kilowatts, cada kilowatt ya tiene un valor, por cada kilowatt que consumes. Entonces, es un costo semivariable, ¿ya? Es un costo semivariable. Tiene una parte fija y tiene pues una parte variable. Los costos escalonados. Los costos escalonados se refiere pues que estos costos varían abruptamente a diferentes niveles de actividad. Ejemplo, los salarios de supervisores, un supervisor por cada 20 obreros, ¿no? O hemos visto, por ejemplo, acá un ejemplo práctico es en Guarmey, cuando han estado funcionando los, no son los guaguas, son Cunamás, ¿no? Los centros de atención de Cunamás. Se necesitaba la contratación de una cuidadora, que es una madre que cuida a los niños, pero una cuidadora puede cuidar a 8 niños nada más. ¿Ya? Una cuidadora puede cuidar a 8 niños nada más. Así que por cada 8 niños hay una cuidadora. Si hay 9 niños, tiene que haber una cuidadora adicional. Una adicional. No es que tanto, que injusto, ¿no? O sea que una se va a hacer cargo de 8. No. Y la otra se va a hacer cargo de 1 nada más. Qué viveza, ¿no? No es así, sino que ya lo dividen. Bueno, hay 9 niños, para una 4 y para la otra 5, ¿no? Y así. Pero se necesita ya 2 personas ahí, 2 cuidadores. Si hay 15 niñas o niños, entonces se siguen necesitando 2 cuidadores, porque por cada 8 es. Llega a 16, se sigue usando a 2 cuidadores. Pero basta que pase 17, ya se necesita un cuidador más, ¿no? Entonces, de esa forma es como funcionan los costos escalonados. Dependen, en cierta manera, de la cantidad de recursos que
del nivel de actividad que se dé, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los supervisores, por cada 20 obreros, voy a tener un supervisor. Y cada supervisor pues gana, en este caso, $50 por día. Entonces en el día tengo un costo de $50 cuando tengo hasta 20 obreros, y cuando tengo hasta 40 obreros, de 20 a 40, el costo de supervisor me va a significar $100, y así sucesivamente $150 si es que están de 41 a 60, y así sucesivamente. Son costos escalonados, ¿ya? Son costos escalonados. Normalmente, entonces tenemos que el costo total para este tipo de clasificación del costo se dan por la suma del costo variable, costo variables, más los costos fijos, ¿ya? Entonces los costos totales van a ser igual a costo variable más costos fijos. Porque si se dan cuenta, siempre, por más costo mixto que sea, tiene una parte variable y una parte fija. Entonces, si hay una parte variable, esa parte lo clasificamos en costos variables, y la parte fija lo clasificamos en costos fijos, ¿ya? En costos fijos. Normalmente, como costos variables, tenemos a la materia prima, porque la cantidad que quieres producir determina también la cantidad de materia prima a utilizar. Entonces es variable. La cantidad que quiero producir o que he producido también determina el costo de distribución, porque si produzco más, voy a tener que distribuir más, y va a ser variable el costo de distribución. Los materiales directos también, ¿no? La mano de obra directa igual, también cuando es por destajo puede ser costo variable, cuando es por destajo, ¿no? De esta forma también costos fijos son los costos de administración, costos financieros, ¿ya? La amortización diferida, la depreciación, impuestos y patentes, materiales indirectos, entre otros gastos generales. Mano de obra indirecta, ¿ya? Se pueden considerar como gastos fijos. ¿Por qué? Por ejemplo, mano de obra indirecta. Porque no dependen mucho del volumen de producción. Por ejemplo, el personal de limpieza de la planta, de la fábrica, es mano de obra indirecta. Tiene que ser la limpieza para que produzcamos, para trabajar, pero a la vez no todos los días va a ser la limpieza y es un costo fijo. No determina si produciste más, vas a ganar más o voy a cobrar más, ¿no? Entonces, es más, cuando se produce menos, igual también siguen ganando el mismo monto ellos, ¿ya? Entonces, el costo total para estos dos casos está dado por el costo variable más el costo fijo, y los costos variables están conformados por este grupo de elementos, ¿no? Y los costos fijos también por este grupo de elementos, principalmente, dependiendo la naturaleza en sí, de cada caso. No se da por sentado que necesariamente los materiales indirectos deben ser costos fijos, por ejemplo, ¿no? Podrían también en algunos casos comportarse como costos variables, pero va a depender del contexto en el que se desarrolle el ejercicio. Entonces tenemos la siguiente fórmula. Costo total. El costo total es igual al costo fijo más el costo variable, ¿no? El costo total es igual a la sumatoria de todos los costos fijos más la sumatoria de todos los costos variables, ¿ya? Eso tiene que darse como una fórmula para obtener el costo total cuando los costos se han clasificado de acuerdo a su variabilidad. Ahora, dentro de los costos fijos, ¿cómo se determina el costo fijo unitario? Es decir, por cada producto. Si tengo un costo fijo de alquiler de un local de 500 soles,
el costo que pago por cada producto que he elaborado o que he transformado, ¿cuánto le corresponde para cubrir el pago del local? Va a depender mucho, de esta gráfica. A mayor cantidad, menor costo unitario. Es decir, más produzco, el costo unitario baja, ¿no? Y a menor cantidad, mayor costo unitario. Por ejemplo, si queremos para el Día del Padre ustedes quieren darme un regalo, yo lo acepto. Pero va a depender el costo. Vamos a suponer que ese regalo cuesta, vamos a suponer, ¿no? 500 soles. ¿Ya? No es que le esté diciendo que compre, es un ejemplo. ¿Ya? Ya, 500 soles. Si participan de ese regalo 5, van a cobrar, van a tener que gastar 100 cada uno. Pero si participan 10, es menos, ¿no? 50 cada uno. Si participan 20, va a ser mucho menos. Y así, si participan 30 personas para comprar ese regalo, ese costo fijo unitario por cada uno que le corresponde va a ser menor. Así que a mayor cantidad que se produzca va a ser menor el costo unitario. Y su representación gráfica es como la que se ve aquí a continuación. ¿Ya? Como se ve a continuación. ¿Y por qué tiene esta forma? Más o menos tiene esta forma. ¿Ya? ¿Qué significa acá? Por ejemplo, si bien es cierto, mi costo es de 500 dólares, por ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que acá es 500 dólares el alquiler del local, ¿ya? 500. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa si es que yo hago 10 de los productos. ¿Qué pasa si hago 40? ¿Qué pasa si elaboro 100? ¿No? Si solamente hago 10 productos, ese costo de los 500 se va a distribuir entre los 10 y es un costo alto por acá más o menos, ¿no? Y si solamente es uno, es bien alto por acá va a ser, ¿no? Todos los 500 va a tener que asumirlo el dueño, ese producto solo, ¿no? Acá vamos a suponer que es 500, ¿ya? Y de esa forma se va a ir bajando el gráfico. Vamos a ver un Excel más rápido, de repente como para tenerlo un poquito más claro esto. El alquiler, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el alquiler? El alquiler cuesta 500 dólares, ¿ya? Y vamos a tener que, por un lado, la cantidad producida y por otro lado, el costo unitario. Costo fijo unitario. ¿Cuánto de ese costo fijo le corresponde pagar por unidad producida? ¿Ya? ¿Qué pasa si produzco 1? ¿Qué pasa si produzco 10? ¿Qué pasa si produzco 100? ¿Qué pasa si produzco 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000? ¿Ya? ¿Qué pasa si produzco 1000? ¿Qué pasa si produzco 1500, 2500? ¿Ya? ¿Cuánto será el costo fijo unitario? Vamos a ver una fórmula simple. Voy a dividir la cantidad que he producido entre, perdón, el costo que me cuesta el alquiler entre la cantidad que he producido. Así que el costo fijo unitario para uno solo va a ser 500 en este caso. Pero si produzco 10, voy a dividir 500 entre 10, así que el costo fijo unitario va a ser de 50. Y esa misma fórmula lo voy a copiar a todos los demás. Voy a seguir dividiendo 500, ¿ya? 500 entre cada uno de los valores de la cantidad. Y ustedes ven, cada vez el valor del costo unitario se hace más pequeño. Más pequeño. ¿Ya? Así que conforme vaya incrementando mi producción, mi costo fijo se hace más pequeño. Y si esto lo quiero graficar, vamos a ver si nos sale acá. Vamos a insertar
una gráfica, un tipo de gráfico. ¿Qué gráfico sería? A ver. Este, por ejemplo. ¿Ya? Ahí está. Bien pegadito al 500, al 0 casi cuando se produce uno. Miren esa forma. ¿Ya? Pero para no irnos y para que sea más visible la imagen, vamos a ver acá. Vamos a darle otros valores de repente, para no irnos tan lejos. ¿Qué pasa si hago 10, 20, 30, 40, 50? Voy produciendo más, ¿no? Vamos a suponer que esas cantidades son toneladas de producción. 70, 80, 90 o 100 toneladas. ¿Ya? Vamos a suponer que estamos ahí. Y ahí vemos el gráfico. ¿Cómo se va formando, no? ¿Cómo se va formando? Entonces, más o menos tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. Así que a mayor cantidad, para el costo fijo unitario, mayor cantidad producida, menor va a ser la cantidad del costo unitario. Y a menor cantidad producida, mayor el costo unitario. Y a mayor cantidad producida, menor el costo unitario. O sea, es inversamente proporcional al volumen de producción el comportamiento del costo fijo unitario. ¿Ya? Entonces, una pregunta, por ejemplo, para su examen. ¿El costo fijo unitario es inversamente proporcional al volumen de producción? La respuesta es sí. Es inversamente proporcional, ¿no? A más producción, menor el costo unitario. A menor producción, mayor el costo unitario, ¿no? Y eso lo hemos podido ver con este ejemplo sencillo, ¿no? ¿Ya? Dividiendo, ¿no? Por cada caso. Vamos a ver el siguiente tema. Nos compete ver ahora el costo variable unitario. Ya hemos visto el costo fijo unitario. El costo variable unitario. El costo fijo unitario permanece constante frente a cualquier volumen de producción. Es todo lo contrario a su definición del costo variable, ¿no? El costo variable no, el costo variable cambiaba, pero cuando es unitario se mantiene constante y su gráfica se representa por la siguiente, por esta. ¿Cómo así? A ver. Vamos a verlo en este gráfico de acá. Otro gráfico, vamos a ver. Ejemplo de costo materia prima. Un costo variable, ¿no es cierto? Materia prima. Y voy a tener por acá que la materia prima va a depender del... por unidad cuesta, vamos a poner 500 soles, ¿ya? Para producir una tonelada, 2 toneladas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 toneladas. Cantidad va a estar en toneladas. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser el costo? Si normalmente es para producir una tonelada, por cada tonelada gasto 500. La materia prima por tonelada que produzco es de 500. Entonces acá vengo a 500. Cuando produzco 2 toneladas ya no gasto 500, sino gasto 1000. Y así sucesivamente es más 500. Todo va incrementándose en 500, pero ese es un costo variable. La gráfica de este costo variable es así. ¿Ya? El costo variable va a tener la siguiente forma, ¿no? Esto es lo que hemos visto, ¿no? Este es el costo variable, esta es la gráfica de acá. ¿Ya? Esta es la gráfica de acá. Esta gráfica de aquí. Ese es del costo variable su gráfica. Pero ahora del costo variable unitario
El costo variable unitario. Entonces, costo variable unitario. ¿Qué tan variable es el costo? El costo variable unitario. En realidad no es variable. ¿Por qué? Porque va a depender de una división. 500 entre la cantidad que he producido. ¿Ya? Y luego así mismo, todos. Y se dan cuenta que el costo unitario va a ser 500 para todos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es así, por cada tonelada que produzco, que es mi valor unitario para este caso, va incrementando siempre en 500, ¿no? Eso es lo que hemos visto acá. Incrementándose en 500, de 500 en 500, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a tener ese comportamiento. Ahora, vamos a hacer la otra gráfica entonces. Vamos a hacerlo ahí, con el costo básico unitario, y vamos a insertar su gráfica. Y vamos a tener la siguiente gráfica. Acá está. Acá está. Y el costo unitario pues es constante, ¿no? El costo unitario es constante. Bien, entonces hemos demostrado por qué es que cada gráfica tiene ese comportamiento, ¿no? Ya en la próxima clase vamos a ver este tema que es relación costo-volumen-utilidad, que es un método de cómo los gerentes pues lo utilizan para poder tomar decisiones. Es un modelo de cómo se toma la mejor decisión para comprar, para producir, para vender. ¿Ok? Entonces ya nos vemos en la clase del Zoom. Hasta ahí nos quedamos en esta sesión. Gracias.